Pues nada, buenas tardes a todos de nuevo. Muchas gracias por participar en este cuarto webinar Hablemos sobre estructura en tiempos de COVID. Soy Mónica Ferrero, miembro de Proyecto UCI y seré la moderadora de esta tertulia. También, como sabéis, está con nosotros Carlos Velayos, que es quien tiene el loguito de Proyecto UCI en su ventanita y es miembro de Proyecto UCI y es quien nos va a dar soporte con todos los temas técnicos que podamos necesitar. Antes de empezar, os quiero contar de una forma rápida las normas del webinar para recordároslas. Por defecto, todos los micrófonos estarán silenciados, excepto los de nuestros expertos, porque somos muchos y no queremos que el ruido de fondo impida que podáis escucharlos bien. Cualquier pregunta que queráis plantear, escribidla en el chat y yo me encargaré de ir recopilándolas. La duración del webinar será de 90 minutos, en la que iremos planteando una serie de preguntas a nuestros expertos y ellos irán dándonos puntos clave sobre cada una de ellas. Y por último, recordaros que estamos grabando este webinar y lo publicaremos en nuestro canal de YouTube para que pueda llegar al máximo número de personas. Proyecto UCI está llevando a cabo webinar cada semana en los que se abordan temas de interés general que esta pandemia está provocando. Hemos hablado de la muerte, del síndrome post-UCI, del cuidado emocional y hoy es el turno de la estructura. Esta mañana decía Luis Martín en Twitter, que espero que esté conectado, que este tema es mucho más importante de lo que podríamos pensar a priori en estos tiempos. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que estoy muy de acuerdo con Luis Martín. La estructura tiene tanta importancia que es una de las líneas de investigación de Proyecto UCI. En concreto, una línea que se llama Arquitectura e Infraestructura Humanizada. Esta línea tiene una repercusión muy importante en la experiencia de los usuarios en el proceso de curación, en el proceso de acompañamiento y como lugar de trabajo del personal sanitario y en estos momentos todavía más. Llevamos 6 años investigando, detectando necesidades y buscando soluciones adecuadas para una mejor infraestructura, además de crear e implementar espacios humanizados. En estos momentos estamos sin duda ante un nuevo paradigma en la arquitectura sanitaria. Siempre que se produce un cambio en la sociedad, estos cambios se terminan plasmando y reflejando en la arquitectura e infraestructura. Es nuestra forma natural de evolucionar. Por eso, estamos encantados de que nos acompañéis esta tarde en la que reflexionaremos sobre el estado actual de la estructura sanitaria, cómo está repercutiendo en los usuarios, tanto para el personal sanitario, para los pacientes y para las familias, qué consecuencias está generando y vamos a mirar hacia el frente, hacia el futuro, para ver cómo podemos afrontarlo. Así que no quiero quitar más tiempo a nuestros expertos y os presento al primero de ellos, Álvaro Ortega, que está, no sé si estará en la misma posición que mi panel, está 2 líneas por debajo. Y bueno, pues Álvaro es enfermero UCI en el Hospital Costa del Sol de Marbella y en el Hospital Quirón de Málaga. También es miembro del Proyecto UCI. Álvaro, que estábamos muy preocupados porque no entrabas. Tú estás viviendo esta pandemia a pie de cama y al trabajar en 2 UCIs con diferente estructura, estarás experimentando cómo puede cambiar tu trabajo de estar en una UCI con una estructura adecuada a estar en una UCI con una estructura deficiente. ¿Puedes decirnos qué hechos o aspectos que está generando esta crisis destacas como relevantes? ¿Cómo la estructura ha influido en los pacientes y sus familias, así como en tu trabajo? Bueno, buenas tardes a todos primero. No, yo no te tengo abajo, te tengo aquí a mi derecha. Por eso digo que no sé si nos vemos en las mismas posiciones. Bueno, me has presentado como experto y para nada. A mí me trae aquí, me has liado como personal asistencial. Los expertos los tengo por aquí a Ricard, por aquí a Marta, en fin. Ellos son realmente los expertos, ¿no? Pero bueno, os contaré un poco mi experiencia. Efectivamente, trabajo en una unidad en la que se habían implementado ya una serie de medidas con respecto a la humanización, un entorno humanizado dentro de la UCI, ¿vale? Voces adaptados, o sea, más confortables para todos, ¿no? Con televisiones, relojes, etcétera. Pero y en la otra unidad, en la unidad de Costa del Sol, solamente tenemos voces individuales. ¿Qué pasa? Que la situación del COVID lo que nos ha dado es que nos hemos tenido que ir a otros servicios también. Entonces, dentro del mismo hospital, con una estructura un poco humanizada,
nos hemos visto que hemos tenido que trasladar a pacientes a zonas quirúrgicas o a zonas, la recuperación de quirófano o dentro del mismo quirófano. Y en el mismo hospital se percibe la deficiencia entre un servicio y otro. Para mí, destacar de esta situación del COVID, se me vienen dos palabras a la cabeza: oscuridad y soledad. Oscuridad, sobre todo, por los pacientes que hemos tenido que trasladar a las zonas quirúrgicas, zonas sin nada de luz, o sea, luz natural nos olvidamos y luz artificial la justita, que supongo yo que el resto de los asistentes que son asistenciales han sido capaces de percibirlo también. Eso es un gran fallo en la estructura. Y luego, soledad. Soledad porque en la unidad de cuidados intensivos, como en las dos que trabajo, son voces individuales. En cierto momento se ha podido permitir un ratito, 5 minutos aunque sea, con un EPI y una entrada a un familiar. Pero en una zona quirúrgica, donde hemos tenido que incluso compartir el quirófano con dos pacientes, ahí ya ni se ha dejado pasar a familiares, el paciente ha estado solo, el paciente o con el compañero y con poca comunicación. Por eso destaco sobre todo esas dos palabras. Más cosas a destacar, pues sobre todo, ¿sabes? Ese caos que se ha generado, necesitamos zonas en las que colocar bidones para los aislamientos de contacto, para los EPI. Cuando tú una unidad siempre has tenido recogida, ahora te has encontrado con muchas cosas por medio. Y eso ha generado aparte de la carga asistencial, ha generado cierto estrés en el profesional, incrementándolo a esa carga asistencial, ¿no? ¿Qué más? El haber quitado esos dispositivos, no haber permitido un wifi, un dispositivo electrónico que pudiera estar en contacto continuo el paciente con su familia, salvo en ocasiones puntuales, y gracias sobre todo también a nuestro compañero y maestro José Manuel Velasco con el programa Unidos, que todos hemos ido cogiendo nota de él y pudiendo hacer videollamadas puntuales, pero no ha sido lo habitual. Entonces, por eso destaco sobre todo eso, la palabra soledad y la palabra oscuridad. ¿Qué más? En una unidad que los pacientes se despiertan después de 15, 20 días de sedación, de analgesia, relajados, ni una televisión, ni una radio, ni una de nada no les ha permitido estar en contacto con la realidad. Solamente lo que el equipo asistencial y justito, porque se pretende minimizar las entradas a los bosses, le han ido contando que si hoy está el día, que si ha pasado esto, pero no viven una realidad, ¿no? Una realidad, vamos, el día a día. Y la vulneración sobre todo, la intimidad. El vulnerar la intimidad porque todos los pacientes, como he dicho, están analgosedados, relajados. Nos hemos olvidado, hemos ido a la rapidez, a la bulla, nos hemos olvidado de respetar la intimidad. Dentro de un mismo quirófano, dos pacientes sin un biombo por medio siquiera, o en una recuperación que son 6-7 camas en U y todos viéndose unos a otros, se ha vulnerado mucho la intimidad. Y poco más que aportar, creo, en esta primera pregunta, Mónica. Bueno, yo creo que has aportado un montón de cosas. Mil gracias, Álvaro. No. Y vamos a seguir con nuestra siguiente experta, que es Clara Ríos. Es arquitecta en el estudi PSP. Y Clara, ¿qué nos puedes contar? Ay, no te escuchamos. Bueno, ya está, ya está. Buenas Gracias. tardes. Bueno, gracias por la invitación, primero de todo. La verdad es que de experta como Álvaro, yo tampoco. Yo creo que intentamos aportar entre todos, somos muchos y yo lo aporto desde el exterior. No soy arquitecta, por lo que todo lo que puedo aportar es lo que estamos haciendo en el estudio, lo que hemos ido trabajando, no desde el interior como en estado de emergencia, ¿no? Bueno, yo primero decir que creo que tenemos una estructura sanitaria en general no muy potente, tanto a nivel de personas como a nivel de estructuras, ¿no? Y esto es lo que nos hace fuertes, ¿no? A partir de aquí, creo que
aunque ha habido la crisis que ha habido, esta estructura nos ha permitido pues, hacernos cambios rápidos con unos tiempos récords en espacios que, bueno, seguramente no son los adecuados, ya Álvaro ya nos lo ha descrito todo, ¿no? Pero bueno, cómo pues, nuestro trabajo como de arquitectos, cómo hemos intentado, arquitectos y todos los ingenieros, todos los que han colaborado dentro de los hospitales, cómo hemos sabido transformar espacios que incluso dentro de hospitales o fuera, ¿no? Después vendrá el debate de si está bien hecho o no está bien hecho, ¿no? Todos tenemos en mente la fotografía de IFEMA y ya lo lanzo, ya hablaremos de IFEMA, ¿no? Pero bueno, que primero de todo yo creo que es que, bueno, que hemos sabido reaccionar y que esta estructura, sobre todo las personas, pues hemos sabido ponernos un poco al nivel ahí del COVID y entonces después de aquí, pues qué ha pasado, ¿no? Todo lo que nos contaba Álvaro, o sea, cuáles son las condiciones de tanto las personas que están trabajando, las que no están trabajando. Creo que ha habido también un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad, ¿no? La seguridad del hospital, cómo la gente ahora percibe un hospital y la seguridad dentro de los espacios de UCIs, todos los espacios que sean, bueno, con gente aislada, con gente infectada. Esta seguridad, o sea, se han cambiado el concepto, se ha girado del revés y esta nueva seguridad bueno, que tiene que ser, ¿no? Porque la pandemia tiene que ser así, pues hay como unas barreras nuevas, ¿no? Estas barreras físicas, y emocionales sobre todo, ¿no? Álvaro lo decía, o sea, el no poder estar junto a una persona, que el paciente no pueda tener a nadie a su lado, creo que esto es muy cruel, ¿no? O sea, es de lo peor que te puede pasar. Entonces, esta seguridad nos ha llevado a tener estas barreras físicas y emocionales, el contacto, bueno, también todo el tema de la intimidad. Se ha girado todo y yo creo que en la cabeza todos sabíamos lo que estaba bien y de repente el COVID ha dicho así, pues mira, pues ahora tiene que ser así. Y hay cosas que dices, bueno, pues igual nos parecen bien, ¿no? Ángela lo escribió en un artículo que ves IFEMA y dices, bueno, oye, es lo que hay, más vale esto que no haya esto. Pero bueno, tampoco no tiene que servir de excusa para que nos valga todo, ¿no? Y bueno, un poco esto, me he enrollado, no sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, para empezar a lanzar un poco también temas de debate y un poco como, ¿no? Como la visión desde fuera, no tanto desde dentro del hospital. Realmente creo que es muy importante los perfiles que tenemos en esta tertulia, personas que lo están viviendo a pie de cama y vuestras opiniones como expertos. Yo creo que es un mix perfecto para poder abordar este tema de estructura. Bueno, no voy a seguir diciendo más o menos dónde estáis colocados, porque como cada uno tenemos a las personas en una posición diferente, pues ahora cuando Mónica, José Carlos Igeño, que es nuestro siguiente experto, comience a hablar, pues ya le identificáis. Pues como decía, nuestro siguiente experto es José Carlos Igeño, es médico intensivista, jefe de servicio de medicina intensiva y urgencias en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y es miembro de Proyecto UCI. José Carlos, como decía, al igual que Álvaro, tú estás a pie de cama. Cuéntanos cómo la estructura sanitaria está influyendo en los usuarios y cómo lo estás viviendo tú. Bueno, a ver, buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros, encantado de participar, a ver lo que puedo aportaros. Efectivamente, yo he estado viendo la pandemia tanto en el servicio de urgencias como en la unidad de cuidados intensivos. Y luego también, bueno, tuve la cosa de intentar hablar con compañeros de otras unidades, de otras UCIs, de otras urgencias de todo el país. Pues desde que empezó la cuestión en febrero, me he ido enterando de cómo eran las circunstancias de cada uno y he podido tener un poco una opinión de que, porque ellos mismos me lo decían, que iba bien, que iba mal. Me he dado cuenta de muchas cosas. Esta crisis lo que ha hecho es sacar a flote la cantidad de defectos que hay por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, que las hay estupendas, perfectas, ideales, y las hay también que funcionan como pueden, y que hay sitios que no se deberían de llamar unidades de cuidados intensivos, y esto es así. Yo he tenido la suerte de que nuestra unidad enseguida
que ingresó el primer caso de COVID, dieron todas las facilidades, se sacó allí todo tipo de pacientes, la dejaron solamente para COVID, se equipó con todo lo que se necesitaba, se cerraron todas las puertas dejándolo todo hermético para el personal y bueno, tuvimos EPIs porque la pandemia llegó un poco más tarde a Andalucía. La estructura ha influido y mucho, mucho en pacientes, en familias y en profesionales. ¿En qué? Hemos visto nuestras carencias, nuestros defectos en seguridad, en intimidad, en espacios. Y cuando digo espacio lo digo en toda la extensión de la palabra. Espacioso, espacioso, no cuchitriles. En medios para que la gente pueda tener compañía. En luz, luz natural. Joder, ¿en serio queréis luz natural? Sí, luz natural. No es tan descabellado. Necesitamos luz natural. El ser humano la necesita para vivir, ¿vale? Y en las unidades de cuidados intensivos se vive, no va uno, echa 7 horas y se marcha a su casa. Los pacientes están meses, las guardias las hay de 24 horas y la gente tiene que estar confortable. Y si no es así, no es una unidad de cuidados intensivos. Las UCI que estaban bien, pues mejor. Y las UCI que estaban mal, pues peor. Han notado mucho más las deficiencias, ¿no? UCI mal estructuradas, ya digo, con poca luz, sin los habitaciones, los boxes herméticos, sin sistemas de presión negativa y que se pudiera convertir en positiva. De eso hay muchísimo, muchísimo. Hay muchas unidades que no deberían de... No sé, quizás una cosa que se debería de lanzar a partir de ahora es, el gobierno debería lanzar una serie de criterios exigibles para que una unidad de cuidados intensivos se pueda llamar unidad de cuidados intensivos y albergar pacientes críticos y que esto se vigilara con mucha determinación y se penalizara. UCIs pequeñas, mal equipadas, sin espacio para trabajar, ya he dicho, sin posibilidad de acompañamiento, donde no haya ya no voces herméticos o no, o presión negativa no, sino UCIs donde haya alas, zonas específicas de aislamiento. Los microorganismos multiresistentes están en auge, no solo para COVID, sino que una UCI donde haya un ala donde van a entrar los pacientes que durante su ingreso o al ingresar pues tienen bacterias multiresistentes o tienen COVID y aparte de que esos boxes sean herméticos, pues que haya un ala para eso, ¿no? En fin, un poco esta es la introducción. Ya sé que vamos a hablar de más cosas, pero esto es lo que quería comentaros. Muchas gracias, José Carlos. Ahora sí, que me había colado. Es el turno de... Perdonad, me estoy haciendo el lío. Continuamos con Ricard Gratacós. Ricard, voy a mirar la chuleta porque no quiero que se me olvide nada para presentarle. Es arquitecto, antropólogo y editor. Es el director del portal sobre infraestructuras sanitarias Hospitecnia y Diagonal, profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y en la Universidad Oberta de Cataluña. Ricard. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis, no? Hola, buenas tardes. No me he dejado nada, ¿verdad? Que está muy preocupada, no quería que se me olvidara nada. No, lo fundamental es esta visión, ¿no? Desde el plano arquitectónico, yo no estoy diseñando en estos momentos, no me dedico al diseño, ¿no? Pero sí que al ser el editor y director del portal de Hospitecnia me da una panorámica de lo que se está haciendo en muchos lugares, ¿no? Incluso en otras partes del mundo. Entonces, a mí también, para empezar y para no vivirlo desde el hospital, me gustaría aportar una percepción, ¿no? Que yo creo que ha tenido la ciudadanía estos días. Es una percepción sociológica, ¿no? De que el hospital ha vuelto a ser un lugar de recelo, ¿no? El edificio hospitalario ha vuelto a levantar el miedo, ¿no? Todos hemos sentido como la sensación de no tener que ir al hospital, sobre todo, ¿no? Yo que tengo 2 hijos pequeños, sobre todo es de cuidado, no os deis un golpe, que no tengamos que ir al hospital estos días, ¿no? Sobre todo para no ir para cosas inútiles, ¿no? Pero sobre todo yo creo que sí que el hospital ha vuelto a vivirse como un potencial espacio del miedo y eso yo creo que es muy interesante porque nos habla en realidad la ubicación de muchos de nuestros hospitales, ¿no? Ubicarlos siempre lejos de la ciudad ha tenido con esa percepción del hospital como lugar de la enfermedad.
cuando tendríamos que verlos siempre. Yo creo que hasta esta pandemia los veíamos como los espacios de tratamiento, los espacios donde íbamos a sanarnos, ¿no? Pero de nuevo ha emergido como este miedo, ¿no? Y yo he hablado con algunas personas que han estado hospitalizadas y relataban la experiencia como la más horrorosa de su vida, la hospitalización, ¿no? En el hospital, a pesar de la suerte que han tenido de poder salir de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, yo me gustaría señalar este aspecto, ¿no? Del hospital otra vez como un lugar a evitar, si se puede, ¿no? A este hecho, un lugar sospechoso. Incluso hemos visto, ¿no?, como incluso las personas que han estado en el hospital son sospechosos, ¿no? Incluso durante unos días en la prensa se señalaban, ¿no?, esos vecinos que, por favor, médico, no sé, no vengas al edificio, ¿no? Es decir, que de algún modo todas las personas que han pasado por estos espacios son sospechosos, ¿no?, de poder contagiar, ¿no? Eso es algo como muy, muy humano, que yo creo que a lo largo de la historia se ha ido repitiendo, ¿no?, en estos casos de pandemias, ¿no? Específicamente sobre las unidades de cuidados intensivos, claro, el gran problema ha sido vivir, ¿no? Antes lo comentabais, ¿no? Vivir en un espacio tan pequeño y tan aislado. Es decir, las UCIs normalmente, las que tienen más tiempo, ¿no? Las que no, incluso algunas nuevas que no han estado bien meditadas, ¿no?, son lugares aislados dentro del propio hospital, ¿no? Y muchas veces sin ventanas, o muchas veces los pacientes están de espaldas a las ventanas, ¿no? Porque, claro, están enfocados hacia el control, ¿no? Para pacientes que no es que estén un día, 2 días o 3 días, sino que pueden estar decenas de días, incluso según quién, meses en una unidad de cuidados intensivos. Estos hechos hay que repensarlos, hay que poder repensar estos hechos, ¿no? Porque a través de la monitorización de los equipos médicos tal vez no hace falta que desde el control tengamos a los enfermos de forma frontal, pueden estar de forma lateral para poder, si hay ventanas, tener unas visuales, ¿no? Si están conscientes. Bueno, sobre este tipo de cosas creo que vamos a hablar dentro de un rato, ¿no? Pero sobre todo me gustaría destacar eso, ¿no? El hospital como un lugar del miedo, ¿no?, estos días, y después las UCIs aisladas dentro del propio aislamiento, ¿no?, del hospital. Después ya seguimos hablando sobre otros aspectos. Muchas gracias, Ricard. Pues continuamos con nuestra siguiente experta, que es Mónica García. Mónica es arquitecta y cofundadora del estudio de arquitectura y paisaje Cómo crear historias. Mónica, ¿qué nos aportas a esta cuestión? Bueno, en primer lugar, hola. Y bueno, quería agradecer la invitación del proyecto UCI a participar en tan buena compañía, ¿no? Bueno, además de suscribirlo apuntado por los compañeros, creo que se está forzando una flexibilidad espacial que en unos espacios que son ya de por sí tremendamente rígidos, ¿no? Nada resilientes, nada humanizados, ¿no? El espacio construido, tal como está pensado, tiene una gran inercia, ¿no? Cuesta cambiarlo si no se ha pensado antes en esa necesidad de flexibilidad humanizada para que se adapte a imprevistos, ¿no? Es más, falta espacio para el distanciamiento social necesario y para las UCIs, ¿no? Bueno, eso es obvio, ¿no? Y lo estamos viendo. El espacio y las ciudades, claro, tienen que ser resilientes y humanizadas para poder absorber los posibles desastres, ¿no? Como este. Incluso espacios como el hospital de campaña de IFEMA, en un lugar preparado precisamente para ser flexible, ¿no? Han dejado de lado el factor humano de un espacio acogedor, ¿no? A pesar de esa flexibilidad, no tiene una resiliencia humanizada. Otro aspecto de gran importancia, que es precisamente nuestra especialidad, es la relación con el exterior, con el medio natural y urbano, ¿no?, que se ha perdido o que ya estaba perdida de manera inicial. Las infraestructuras sanitarias son espacios de reclusión, en realidad, ¿no? Aunque suene un poco fuerte y a alguno a lo mejor le moleste, ¿no? Son como cárceles casi, ¿no? O por lo menos las personas lo perciben así, ¿no? Y este factor se ha visto agravado precisamente más con la pandemia. Otro factor es la falta de espacios de calidad para el desahogo, ¿no? Para asimilar lo que está pasando.
donde se respire tranquilidad y donde poder pasear al aire libre, sentir la luz natural, el paso del tiempo, relacionarte con los demás, aunque sea a cierta distancia, ¿no? Por otro lado, también está el factor de desorientación por la situación y por el propio espacio, ¿no? Los pacientes y familiares, cuando entran, pues no saben dónde ir o dónde están. Antes esto pasaba en los hospitales y ahora que se está teniendo que adaptar los espacios, pues se ha tenido que improvisar y supongo que pasará más, ¿no? Y es que en España estamos muy acostumbrados a tener que preguntar para saber qué tenemos que hacer o dónde tenemos que ir, ¿no? En lugar de dejarse guiar por el espacio o por unas indicaciones claras. Y no se hace simplemente porque no existen esas indicaciones claras o el espacio no está pensado para guiarte, ¿no? A que te localices y sepas dónde ir. Las estructuras sanitarias son espacios totalmente desvinculados de un entorno doméstico, ¿no? En el que realmente te puedes sentir reconfortado y cuidado. Bien, es cierto que, ¿vale?, que los pacientes y familiares se sienten cuidados por el personal sanitario que está haciendo un gran trabajo, ¿no? Y bueno, y finalmente también hay una falta de recursos económicos ya de partida, ¿no? Y tenemos que afrontar las posibles adaptaciones que se puedan afrontar a estos espacios con una situación económica complicada, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. Muchas gracias, Mónica. Bueno, y finalizamos esta primera cuestión con Marta Parra y Ángela Müller. Marta y Ángela son arquitectas y fundadoras de Parra Müller Arquitectura de Maternidades. Marta y Ángela, ¿cuál es vuestra visión sobre esta cuestión? No, empiezas tú, Isabel. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad de participar en este cogollo de pensamiento, ¿no? De este brainstorming de pensamiento en torno a las infraestructuras. Buenas tardes, también de mi parte. Bueno, lo que ya se ha hablado un poco, ¿no? Ese cambio de percepción del hospital como un lugar a evitar, pues yo creo que esa percepción la tenemos todos un poco, sobre todo los que hemos tenido la suerte de no tener que ir. Un aspecto que a nosotros también pues, nos da mucho para reflexionar es el aspecto que, bueno, al menos aquí en Madrid, más de la mitad de las personas han fallecido fuera del hospital, tanto en las residencias de mayores o en propio domicilio. Y eso nos lleva también a reflexionar sobre otros entornos, ¿no?, que deberían también proporcionar salud y bienestar, que el hospital en sí, pues lo que es la propia salud, ¿no?, que tiene que ver con todos los entornos, no solo el hospital. Y bueno, reflexionar también sobre residencias de mayores, que también, bueno, como centros sociosanitarios, también nos dedicamos, como arquitectas hospitalarias, también nos dedicamos a otras infraestructuras, no solo al hospital, sino hasta qué punto otras infraestructuras pueden soportar o aligerar el propio hospital, ¿no? ¿Qué es lo que debería estar o no en el hospital? Marta. Sí, yo creo que la oportunidad de reflexionar ahora nos va a llevar a debatir acerca de cómo aliviar el peso asistencial de los hospitales, no solo en momentos pandémicos, sino en general, ¿no? Como hacia dónde el futuro de los hospitales, hacia dónde va, y esa cantidad de espacios que tienen que ser cuidadores también y proveedores de salud, ¿no? Tanto domiciliarios como urbanos, como otras infraestructuras hoteleras, otras infraestructuras como se ha visto en IFEMA, es decir, reflexionar. Parece que en esta pandemia se ha creado la dicotomía entre medicalizar o humanizar, ¿no? Es como una cosa o la otra, ¿no? Y además toca medicalizar, toca la urgencia, ¿no? Y yo creo que una reflexión de que la humanización viene para ayudar precisamente en situaciones tan críticas, yo creo que nos va a dar un
pues una visión un poco más amplia, más positiva y de cara a futuro, a futuras pandemias y a futuro día a día, ¿no? Porque lo que estamos hablando no es de momentos de emergencia, sino cómo estar mejor en el hospital, cómo estar mejor las personas que trabajan, cómo estar mejor las personas que acuden, cómo estar mejor las personas que padecen, ¿no? Y yo creo que las reflexiones pues tienen que ir un poco por ahí, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, haciendo así un poco un resumen muy general de todo lo que hemos hablado en esta primera pregunta. Es obvio que los temas técnicos que hemos visto, pues de falta de espacio, sin luz natural, me ha parecido muy interesante la propuesta de José Carlos Igeño de crear unas guidelines pues para tener unas pautas y poder tener unos espacios adecuados. Me parece una muy buena idea, pero también me gusta, quiero destacar un tema que habéis comentado varios, un poco más allá de los aspectos técnicos, es que los espacios generan en nosotros sentimientos de aceptación o de rechazo. Y me ha parecido muy interesante la reflexión de Ricard, que dice que ahora el hospital nos provoca miedo. Nos provoca miedo a los familiares, provoca miedo a los pacientes porque están solos, no se pueden comunicar con su familia. Y creo que a vosotros, los profesionales sanitarios que estáis aquí, también os ha provocado miedo y mucho estrés. Entonces, pues bueno, la verdad es que muchas gracias por vuestras aportaciones porque han sido súper enriquecedoras. Entonces, me gustaría preguntaros cómo estos hechos que hemos visto están repercutiendo en los usuarios. ¿Cuáles son las consecuencias derivadas de esta situación, Álvaro? Bueno, pues poco de lo que han estado hablando. Aparte de los familiares o el personal que va a urgencia, que genera ese miedo, ¿no?, al entorno hospitalario, en la UCI sí hemos notado que, aunque se esté también atribuyendo al proceso de la enfermedad, el delirio, el tenerlos apartados del mundo ha hecho que se incremente más aún, ¿no? Un poco lo que hablamos los compañeros de tanto un hospital como otro, es que, claro, al tenerlos encerrados, solos, sin contacto con nada, con el exterior, ni con la familia, ya digo, que aparte de la influencia de la enfermedad, nosotros mismos también con nuestras acciones estamos repercutiendo en el incremento del delirio, ¿no? Han sido turnos muy malos y la UCI yo creo que no está bien estructurada, como decía Ricard en la intervención anterior, y no nos percatamos del ruido que hacemos. O sea, lo único que manejamos es una oreja que nos dice, oye, en verde estás bien, en amarillo ten cuidadito y en rojo no. Pero no todas las unidades lo tenemos. Y el ruido ha hecho que provoque falta de descanso a los pacientes. También no hemos sido conscientes del que estamos hablando y nos están escuchando continuamente, ¿no? Entonces, tanto por esa estructura de esas unidades, sobre todo cuando no hemos tenido que trasladar, que han sido unidades abiertas, porque no han sido voces cerrados, que has podido cerrar la puerta y no te han escuchado, hemos dicho, bueno, ¿habéis enterado del artículo que el 50% de los pacientes que están ingresados en la UCI por COVID se han muerto? Y te contesta el otro, no, el 2, el 4 y el 8 yo creo que no salen. Pero el 6 y el 7 están ahí y los demás igual salen. Y eso ha sido así. Claro, tú has entrado a un box y te dice el paciente, oye, yo soy el 2, el 4 o el 8 porque se creen que se van a morir. Y es cierto, no nos percatamos. Ya lo comentaba un millonario, no sé, americano, que decía que tuvo un accidente con el avión y él decía que hay que ver que la gente no reparaba en que él no podía beber y le estaban bebiendo delante de él, ¿no?, en el control. Entonces, esa estructura ha influido en mayor depresión en los pacientes, un poco, ¿no? No hemos favorecido absolutamente nada a nivel ni cognitivo ni mental a la mejoría de los pacientes. Y yo creo que tiene mucha parte de culpa la estructura de los controles de enfermería y cómo están distribuidas las UCI. Muchas gracias, Álvaro. Clara,
¿Cuáles son las consecuencias derivadas de esta situación? Vale. Bueno, yo quería comentar un poco las consecuencias. Bueno, creo que el COVID nos ha llevado a un límite que no pensábamos que podríamos llegar, ¿no? Y al final el ser humano se acaba adaptando a todo lo que hay. Te parece imposible, pero al final es lo que es y sí o sí tienes que llegar aquí. Dicho esto, pues claro, hemos creado algunas estructuras bueno, que no sé si la palabra es vergonzosa, no sé qué es lo que tenemos que decir, pero realmente todo lo que se ha hablado de incluso espacios casi inhumanos, ¿no? Que porque hay el COVID y se tiene que salvar, bueno, esto no es excusa para tener a pacientes y a profesionales trabajando en las condiciones que están y los pacientes tal cual están, ¿no? En las UCIs que más o menos ya están bien diseñadas, pues bueno, ya ha sido complicado, ¿no? Adaptarse a todo el cambio, a poner todos los espacios para las EPIs, las entradas, gente más aislada, bueno, todos los boxes ya en UCIs ya bien preparadas y ha sido complicado. No quiero saber lo que ha pasado en UCIs que no están preparadas, ¿no? La falta de espacio, pacientes de 2 en 2, que esto ya yo creo que tendría que ser prohibido, estar prohibido en el guidelines o donde sea, o sea, no puede ser y no sé cómo se tiene que escribir, pero el tema de los controles también, si no ayudamos a los profesionales que están dentro a tener un buen espacio de trabajo, un buen reparto, buenos sitios donde dejar las cosas para trabajar, si no pensamos en todos estos temas es que ni los profesionales van a trabajar bien y cuando un profesional no trabaja bien, pues ya el nivel de estrés creo que es alto, los turnos son muy largos y todo esto va incrementando, ¿no? Entonces, ¿qué le estás dando a un paciente con un profesional que está cansado, agotado? Ya en situaciones normales, ya con además le añades la carga COVID, ¿no? ¡Pam! Pues vale, pues te traigo también este regalito encima, ¿no? Y casi que te vas poniendo, bueno, cada vez va peor. Entonces yo creo que el COVID nos ha llevado a un límite que ha destapado pues todas las carencias que tienen estos espacios, incluso los que están bien diseñados, pues como incluso allí ha sido muy, muy complicado, ¿no? No hace falta hablar, bueno, todo lo que hemos hablado, la vulnerabilidad de espacios, la intimidad, el ruido, súper importante. Hicimos una ponencia en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria y hablamos del ruido, ¿no? Es el ruido, no te das cuenta hasta que no lo tienes. No tienes un aire acondicionado y hasta que no se apaga no dices, ostras, he estado con este ruido todo el rato y no me he enterado. Pues sí, ¿no? Y los pacientes que igual no están conscientes, pero sí que se enteran de la luz, del ruido, ¿no? Y son todos los temas que ya de por sí, yo creo que ya de por sí en una UCI normal, sin COVID, ya son muy complicados. Con el COVID creo que todo se ha agravado y se ha pasado a un estado que hace 3 meses nos lo llegan a decir y diríamos, imposible, aquí no llegaremos, pero sí, hemos llegado porque el COVID nos ha llevado aquí. Entonces, vamos a reflexionar y vamos a sacar conclusiones, porque creo que se tienen que sacar conclusiones, no se puede quedar así, yo creo. Muchas gracias, Clara. José Carlos, ¿cuáles son las consecuencias derivadas de esta situación? A ver, depende en gran parte de lo que he dicho antes. Depende del grado de humanización de las estructuras y los espacios, porque estamos hablando de eso y otros temas técnicos, médicos, etcétera, pero dependiendo del grado de humanización o de inteligencia o de sentido común con el que estén construidas las unidades, pues va a haber ha habido mayor repercusión o ha habido menos repercusión. En la webinar de hace unos días con Sudamérica lo comentaba yo, ¿no? Y algo ha dicho Álvaro sobre la soledad, y es lo que decía, que esta enfermedad se ha caracterizado por la soledad y el miedo. Y parece un chiste que lo del miedo te lleva al lado oscuro, pero es que te lleva al lado oscuro porque es que no hay luz en las unidades, es que es verdad. O sea, se ha caracterizado por el dolor, se ha caracterizado por complicaciones que eran anecdóticas, que no imaginábamos que iban a llegar. Se ha caracterizado por todo este problema de gente amontonada, voces oscuros en algunos sitios, no poder entrar, todo lo que hay que entrar dentro del box. Consecuencia, pacientes con delirium. Muchos pacientes con delirium.
Consecuencia, fisioterapia tardía. O sea, miopatía severa en pacientes que luego, si superan su enfermedad fibrótica pulmonar que les va a quedar, pueden estar meses hasta que puedan incorporarse a una vida normal por culpa de esa miopatía. He llegado a ver un conformismo inevitable en las familias. No se han revelado, estaban entregadas. ¿Nos habéis dado cuenta de que las familias estaban entregadas, completamente entregadas, apenadas en sus casas, esperando a ver qué les decíamos nosotros? Tremendo. Una soledad porque las situaciones dramáticas lo son algo menos si se pueden compartir, y no se podían compartir. El paciente estaba solo y no había forma que ya hablaremos de cómo se puede arreglar eso. Con COVID se puede arreglar también. El ser humano, gracias a Dios, ha avanzado mucho. Decíais lo de las guidelines. Bueno, vamos a ver. Evidentemente hay un documento del Ministerio sobre los criterios que deben reunir las unidades de cuidados intensivos. Es de chiste. Es súper antiguo, y yo cuando lo vi dije, esto lo cumplo yo, vamos, y cualquiera, esto lo cumple cualquiera con 2 tonterías. O sea, para empezar te dicen, yo no sé de hace cuánto tiempo, hay un montón de cosas que son súper atrasadas. Te dicen que tiene que haber un respirador por cada 2 camas. Dilo ahora, lo de un respirador por cada 2 camas. Tú dilo. O sea, las guidelines hay que actualizarlas. Repercusión sobre los usuarios, me preguntas. Es que los usuarios también somos los profesionales, no solamente los pacientes. Y bueno, no solamente que en España haya habido falta de EPIs, sino ha habido falta de más cuestiones a nivel estructural, ¿no? Así que también ha habido mucha repercusión en cuanto a posibilidades en muchos sitios de circuito de entrada. Pues en nuestra UCI pudimos hacer nuestro circuito de entrada, circuito de salida, circuito limpio, circuito sucio, en nuestra esclusa para poder cambiarnos, el número suficiente de personal. ¿Por qué? Para que cuando salías del box hermético una persona estuviera vigilándote cómo te ponías y te quitabas el EPI. Todo eso, si estás en medio de una pandemia y no está bien organizado, también es una repercusión para los usuarios, que somos también los profesionales. Y de ahí también, claro que ha influido también eso en el número de contagios, ¿no? No solamente el tema de EPIs, sino de otros temas estructurales. Ya, Mónica. Muchas gracias, José Carlos. Ricard, ¿cuáles son las consecuencias derivadas de esta situación? Bueno, yo creo que partiendo de esta idea, ¿no?, que decía de ese miedo, yo creo que las personas que ingresaban en un hospital tenían un pico de ansiedad y de angustia, ¿no?, para los que ingresaban. Yo creo que seguramente solo la calidez humana de los profesionales sanitarios ha logrado aliviar, ¿no?, esos efectos de la angustia, ¿no?, de la ansiedad, ¿no? Entonces, la arquitectura de las UCIs a lo largo del siglo XX no siempre ha creado unas condiciones ambientales que favorezcan, ¿no?, los ritmos de la curación. Por eso la arquitectura es determinante en estos casos, ¿no? Y además conocemos los efectos de estas condiciones, ¿no? El síndrome post-UCI, ¿no?, del que hablamos, y que los médicos intensivistas sabréis muchísimo, ¿no?, sobre estos aspectos, ¿no? Pero hay factores de la infraestructura, ¿no?, y de la calidad ambiental de estos espacios que afectan de sobremanera, ¿no?, a la percepción, a la experiencia de todos los usuarios, es verdad, tanto de los pacientes como de los trabajadores, ¿no?, de todos los trabajadores que hay en un hospital, ¿no? Algunos de ellos serían, pues, no poder sentir los ritmos del día, ¿no?, los ritmos de la luz, las condiciones de aislamiento de determinadas UCIs hacen que perdamos de vista la noción del tiempo. Eso favorece una desorientación de los ritmos del día, ¿no? La imposibilidad de tener una relación hacia el espacio exterior, ¿no?
podría ser una ventana, pero se podría entender a través de la tecnología, ¿no? Poder salir del hospital, desde dentro del hospital, ¿no? Podría favorecer una orientación, ¿no? Estamos desorientados en esas unidades de cuidados intensivos, ¿no? Mal diseñadas, ¿no? El ruido, ya lo habéis comentado, ¿no? La habladuría entre profesionales, ¿no? Pero también los pitidos constantes de los equipos médicos. Hay formas ya de solucionar estas cuestiones, ¿no? Ya lo hablamos más adelante, ¿no? El desorden y el caos que muchas veces hay en el entorno hospitalario, ¿no? Las cosas, no siempre diseñamos los espacios para poder ubicar las cosas, ¿no? No todo, muchas veces el trabajo no cabe dentro del espacio sanitario, ¿no? Entonces eso afecta también a cierto desorden, ¿no? en todo el espacio, ¿no? Las condiciones de privacidad ya lo hemos comentado, el aburrimiento, ¿no? Es decir, esto también tiene que ver con la posibilidad de poder trasladar la mente fuera del hospital, ¿no? Y parece que incluso en pacientes inconscientes, ¿no? Eso también es fundamental, ¿no? Lo de los ritmos del día, esa posibilidad del cuerpo de sentir que todavía vive en unas condiciones ambientales naturales, ¿no? Me imagino. Todo eso es importante. Y también yo creo que a lo mejor están existiendo algunos proyectos de estos, pero yo creo que sería muy interesante poder crear una base de datos, ¿no? De testimonios que hayan sufrido esta pandemia. Yo creo que os lanzo esta idea, yo no sé si a lo mejor ya se está haciendo, pero creo que poder registrar, ¿no? Las personas que han estado hospitalizadas, las personas que han vivido confinadas en una habitación de su casa, las personas que han vivido la enfermedad desde las residencias, a los profesionales sanitarios, poder crear una base de datos de testimonios sobre esa situación para después poder evaluar, extraer información, ¿no? Para repensar las infraestructuras sería muy interesante, ¿no? Muchas gracias, Ricard. Mónica, ¿cuáles son las consecuencias derivadas de esta situación? Bueno, se me entrecorta un poco, no sé si se me va a oír bien, pero bueno, la falta de resiliencia espacial humanizada, la falta de relación con el exterior y desvinculación con un ambiente doméstico, la falta de espacios de desahogo, la desorientación, la falta de recursos, todo esto añade más estrés, miedo, soledad, angustia, desamparo, ¿no? A todas las personas que usan los espacios, es decir, tanto a pacientes, familias y personal sanitario. El espacio no les está cuidando y, por supuesto, habrá excepciones, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos es así, ¿no? El paciente, cuando ingresa en un hospital, siente todo esto y además se ve amplificado por la pandemia, ¿no? También las familias y los profesionales lo sufren y el espacio contribuye, como he dicho, a generar más estrés por estas faltas. El cuidado emocional que también te puede proporcionar el espacio, en muchos casos no se ha tenido en cuenta de manera inicial o a la hora de intentar adaptar los entornos a estas situaciones en particular, ¿no? La importancia del cuidado de las familias a los pacientes ha quedado también en un segundo plano o es que ni siquiera considera en la estructura sanitaria. No se ha tenido en cuenta o no se ha podido tener en cuenta aspectos claves para el bienestar de pacientes, familias, profesionales, por la propia emergencia y desbordamiento de la situación, salvo excepciones como en el hospital que trabaja Gaby o como el proyecto de José Carlos, por ejemplo, ¿no? De las iniciativas del proyecto UCI, ¿no? Donde se están esforzando para que las familias, los pacientes y el personal sanitario puedan sentirse reconfortados y que las familias puedan estar presentes de alguna manera. En respuesta a la falta de infraestructura resiliente, humanizada, pues han surgido redes de apoyo mutuo que se están trazando, videoconferencias, ¿no? Búsqueda de espacios de vínculo con los demás a través de los balcones, ¿no? Un elemento de conexión con el entorno que curiosamente en los hospitales ha desaparecido, en la mayoría de los casos, ¿no? Estas iniciativas necesitan que el espacio facilite esas relaciones de apoyo, ¿no? En referencia a la falta de relación con el exterior y la desvinculación con un ambiente doméstico, el paciente
cuando entra en el hospital pierde toda la capacidad para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y el espacio no le ayuda. Y más con esta pandemia, donde los hospitales se han tenido que cerrar más si cabe, ¿no? Cada paciente no está familiarizado con su nuevo entorno y aunque se sienta cuidado por los profesionales de la sanidad, nada le recuerda a su hogar. Es el lugar de referencia que le reconforta y que le ayuda a recuperarse, ¿no? Lo mismo pasa con las familias, que además no pueden cuidar a su familiar. El profesional sanitario, por su parte, tampoco puede poner en práctica lo que realmente cree en muchas ocasiones, ¿no? Y también se aísla del exterior y eso le afecta de manera más emocional, ¿no? Como estamos viendo. En definitiva, el espacio, tal como está pensado, contribuye, como he dicho, pues a generar más estrés y no cuida a las personas que lo habitan. Muchas gracias, Mónica. Marta y Ángela, ¿cuáles son las consecuencias derivadas de esta situación para vosotras? Bueno, pensando también en usuarios, tenemos muy presente el usuario paciente de COVID, ¿no? Pero usuarios hay muchos que han sufrido unas consecuencias de todo lo que esto ha reportado, ¿no? Y yo creo que hablando de espacios, necesitamos espacios dignos para nacer y para morir, ¿vale? Queríamos tocar un poco este tema desde los espacios para nacer y todo lo que ha ocurrido en los hospitales en relación a la atención al parto y cómo ha tenido eso una implicación clarísima en usuarios de UCIs neonatales, ¿no? Y cómo ha incluido eso, hasta bueno, pues, los profesionales, los espacios de profesionales, que también lo abordaremos brevemente, y los espacios para morir con dignidad, y los espacios para acompañar una muerte con dignidad, y los espacios para desarrollar rituales o desarrollar duelos que no se conviertan en patológicos, ¿no? Y bueno, si quieres, comenta el tema de la atención al parto y lo que ha ocurrido en todos los hospitales, es bastante dramático, ¿no? Sí, porque es curioso, bueno, la mujer embarazada, que suele ser una usuaria, bueno, sana, ¿no? Ni siquiera es paciente por defecto, pero sí está integrado dentro del hospital, pues lo que hemos visto con esa crisis ahora sanitaria es que, pues, aparte de las maternidades, el área obstétrica que muchos hospitales directamente ha cerrado o se ha visto muy reducido o se ha trasladado a clínicas privadas, en el caso de muchos hospitales aquí en Madrid, pues lo que hemos visto es que las consecuencias que han tenido sobre la atención al parto y la atención sobre todo al neonato, que hemos vuelto a lo de hace 20 años, ¿no? De que se separan los bebés de las madres al nacer, se ingresan por precaución o por, bueno, de repente se sacaron protocolos nuevos de todo tipo y se han visto pues neonatos sanos, recién nacidos sanos, con una soledad enorme dentro de una UCI neonatal, aparte que estamos hablando de que pues eso, en muchos casos es simplemente una mujer sana, un bebé sano, que se ven expuestos a ese posible contagio además. Y cómo los espacios no estaban preparados, como las mujeres embarazadas sanas han tenido que pasar por urgencias generales para llegar a su área dentro del hospital, ¿no? Que hemos visto que tenemos un problema de accesos, de segregación de pacientes, o pues eso, los fallos se han visto muchos, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo en ese área de maternidad, donde tratamos con procesos fisiológicos, no tratamos con pacientes destinadas a terminar en una UCI. La primera medida era el aislamiento de la mujer de parto, ¿no? Además de la medicalización de su parto para cortar los tiempos y todo eso, lo que lleva es a más consecuencias negativas, más ingresos en neonatos, etcétera, ¿no? O sea, es como todo al revés, ¿no? Y sobre todo la soledad y la falta de acompañamiento de mujeres, de familias y de bebés solos, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que hay mucho que pensar y mucho que aportar, como en 10 días hemos echado para atrás muchísimo trabajo de muchos años de encontrar en la atención al parto fisiológico y al parto
razonable, ¿no? Y el parto digno, pues soluciones que tenemos que volver a pensar. Lo que está claro es que si el hospital es el único lugar en el que dar a luz a mujeres sanas, pues tenemos un problema. Otros países en Europa tienen otras redes y yo creo que es un poco por lo que hay que explorar, ¿no? Y queríamos también hablar de un ejemplo que nos ha encantado en relación a los espacios de los profesionales. En Gran Bretaña hay una red de atención sociosanitaria a pacientes oncológicos, los Maggie Centers, que son lugares en los que no se da tratamiento, sino que se cuida al paciente oncológico y a su entorno y a su familia en unos edificios absolutamente maravillosos, ¿no? Y que suelen estar al lado de los hospitales. Y en estos momentos de COVID, donde estos Maggie Centers se cerraron porque no cabía la posibilidad de que siguiesen yendo allí los enfermos oncológicos, se han convertido en los lugares de descanso y de relajación y, como decías tú, Mónica, de desahogo de los profesionales. Los profesionales tenían la posibilidad de ir a un lugar absolutamente relajante y maravilloso a hacer su corte mental y volver reforzados, ¿no? La importancia y la potencia que tiene un espacio adecuado en el cuidado de los profesionales como usuarios que han sufrido esto y que, bueno, en fin. Y por último el tema de los espacios para morir, ¿no? y para recoger la muerte y para ritualizar y despedirse, ¿no? Que yo creo que eso lo tenemos ahí pendiente como sociedad, ¿no? Tenemos que elaborar todo este duelo desde las personas en particular hasta toda la sociedad, de cada barrio, cada bloque de vecinos, y necesitamos hacerlo en algún lugar que ocurra en lugares concretos y tenemos que inventarnos cómo van a ser esos espacios de poder hacer esas despedidas que todavía las tenemos bloqueadas, ¿no? Muchas gracias, Ángela y Marta. Bueno, nos queda media hora para ser, igual que hemos empezado puntualmente, para tampoco alargar mucho la tertulia, con lo cual os pido un poco más de dinamismo, ser un poquito más escuetos con vuestras respuestas porque nos quedan todavía tres cuestiones que abordar. Solo quiero decir una cosa, y ya paso a la tercera pregunta, que es a colación de lo que ha comentado Ricard, de pues, algún proyecto un poco que recoja testimonios de personas que lo han pasado y demás. Y bueno, pues solamente quería deciros que Proyecto UCI, en colaboración con Curere, Palabras que Curan, han creado un proyecto que es para dar visibilidad a los testimonios de pacientes que han superado la enfermedad ocasionada por COVID. Con el hashtag Yo vencí al COVID-19, pues todas las personas que lo deseen van enviando su testimonio, Curere los va registrando y pues bueno, luego nos los irán mostrando y están haciendo pues digamos un trabajo de recopilación de todos estos testimonios para todas las personas que deseen aportarlas. Y como os decía, pues tras estas dos preguntas hemos tomado el pulso a la situación actual. Hemos visto todo lo que está acarreando una estructura deficiente y bueno, pues yo creo que es hora de mirar al futuro. Estamos ante un cambio de paradigma en la arquitectura sanitaria y me gustaría que nos contarais cómo creéis que debemos afrontarlo. Álvaro, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que esto, sobre todo ahora mismo el tema del COVID, lo estamos viviendo como algo que va a pasar. No nos va a tocar otra vez otra pandemia como esta, porque como va de 100 años en 100 años no me va a tocar, pero como decía José Carlos, cada vez hay más multiresistente y esto tiene probabilidades de que vuelva a ocurrir con otro, llámale COVID-20 o llámale como quiera llamarle, ¿no? Entonces es verdad que debemos de aprender de todos los errores que hemos estado transmitiendo todos los asistentes o todos los ponentes de este webinar, ¿no? Hacer un listado y hacer una mejoría. Pero no podemos olvidar que, por ejemplo, yo he trabajado ya en 2 hospitales que la estructura se han hecho para un hotel y luego se han reconvertido en hospitales y la infraestructura no se ha cuidado absolutamente para nada para que se adapte a un hospital con una estructura humanizada. Que ahora mismo estoy trabajando, que es verdad que hemos hecho una serie de mejoras para la humanización del espacio, pero esa UCI está hecha en un centro para un edificio de un hotel.
Entonces no tenemos una preparación como tal, ¿no? Por ahí he visto en el chat que si había que tener más implicación de gerencias y demás, pues yo creo que al final reside sobre todo la solución en eso, en que el personal base estamos ya muy implicados y estamos todos intentando que mejoren las instalaciones, mejore nuestra situación en los hospitales, pero todavía falta que el jefe de servicio, que un gerente o que un consejero se pringuen y digan, oye, vamos a trabajar sobre esto, que o cuidamos el sistema o nos hundimos todos. Y ahí es donde yo creo que está el problema, es donde tenemos que trabajarlo, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Clara, ¿cómo crees que debemos afrontarlo? Bueno, sobre el cambio ese, si hay un cambio de paradigma en la arquitectura sanitaria o no, bueno, yo creo que seguro que todos los que estamos aquí estamos seguros que todo tiene que cambiar. Ya tendría que haber cambiado antes, con el COVID todavía más. Pero como ya se ha mencionado, pues nosotros podemos hacer mucha fuerza, podemos aportar ideas, pero al final esto viene más arriba, ¿no? Viene más arriba por decisiones, también son costes, nos hemos acostumbrado a hacer cosas pequeñas y bueno, como sirve ya sirve, pero los metros cuadrados cuentan y los metros cuadrados también son dinero, ¿no? El poner una habitación individual a una habitación doble y al final, pues bueno, haces cuentas y creo que esas cuentas no se tendrían que hacer, sino, o sea, el equilibrio donde están las personas, ¿no? Es que no nos olvidemos que las personas están allí. Entonces, tendría que haber un cambio de arquitectura sanitaria. Yo creo que hay muchos, o al menos estudios de arquitectura que hablamos normalmente, mucha gente implicada, proyecto UCI, muchísima gente, que ya estamos alineados, ¿no? En este cambio de estructuras que para nosotros lo fundamental, para mí es que el hospital o la estructura tiene que abrazar, ¿no? Tiene que abrazar a todo el mundo que esté allí. Y si no abraza, no vale. Entonces, este abrazo yo creo que hay mucha gente ya que lo sabe, o sea, pero ¿cómo lo transmites? ¿No? Como esto al final tiene que haber alguien que diga, pues sí, lo creo y voy a poner habitaciones individuales y no dobles. Las UCIs tendrán el doble de metros porque realmente tienen que tener el doble de superficie. Tenemos que luchar por esto. Si necesitamos que el COVID haya venido para que la gente que realmente al final decida, pues pueda dar un poco, ¿no? Que le hayamos sacudido en la cabeza y a ver si así va a cambiar, no sé. Vamos a ser positivos y yo espero que sí, aunque sé que los cambios cuestan y este cambio será muy grande, ¿no? Vamos a intentar sacar conclusiones y a ver si podemos sacar adelante estos cambios. Muchas gracias, Clara. José Carlos, ¿qué nos dices? Bueno, vamos a ver. Cambio de paradigma. Está muy dicho, pero es cierto. Una crisis. Yo cuando empezó todo esto, lo dije en varios sitios, dije, vamos a pasarlo muy mal, va a ser terrible, pero de esto van a surgir oportunidades para mejorar en el futuro. Por desgracia es así, ¿no? El ser humano se reinventa cada vez que tiene una gran crisis. Muchos grandes inventos, descubrimientos de la medicina han sido después de guerras. Por desgracia es así. Esto es una oportunidad para hacer las cosas bien, ¿no? Y para exigir que se cumplan los criterios de calidad y de seguridad, tanto sobre los pacientes, los que afectan a los pacientes, como los que afectan a los profesionales, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, yo pienso una cosa. Toda UCI que estuviera construida según el manual de buenas prácticas que hizo el proyecto UCI, no tendría todos los problemas que ha tenido. Ahí es el inicio de las guidelines que estamos hablando. Mira, aquí está. Es que está todo aquí. Yo tengo, vamos a ver, a mí me viene y me dice mi gerente aquí, oye, vamos a construir una UCI nueva. Lo primero que yo haría es, quiero hablar con la arquitecta, por favor, porque eso es un problema, que no dejen a los profesionales hablar con los arquitectos. Y yo cogería a la arquitecta y diría, y a una arquitecta y una interiorista. Y le diría, toma esto, léetelo y luego hablamos. Y lo haría así para empezar, seguro, porque medio camino ya está andado. Comprendería muchas cosas y no se equivocaría en muchas cosas. ¿Qué hay que hacer? Planes de futuro. Pues mira, hay que separar lo que es
A nivel arquitectónico, pues no voy a un consejo, sino a el paradigma. ¿Cómo lo cambiamos? Pues hay que diferenciar en el futuro, con este cambio de paradigma, cambiar las ideas y decir, vamos a ver, separemos zonas con una actividad programada de zonas con actividad no programada y urgente, porque lo urgente no puede estar organizándolo, ya tiene que estar todo preparado. Zonas de estancias cortas con zonas de estancias largas, porque no tienen las mismas necesidades. Una persona con una estancia ultra corta no tiene las mismas que una persona que va a estar una semana en el hospital. Tenemos que reorganizar la arquitectura, la estructura de todos los sitios para arreglar lo que no funciona. Tenemos que reorganizar las estructuras y cambiar el paradigma porque pueden venir brotes ya no de COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad y hay que estar preparados y que no pase todo esto. Y por eso hay que establecer nuevos circuitos y nuevas áreas y hay que ser previsores. Y una cosa para mí muy importante, no es solo la UCI, es todo el hospital. Y hay que individualizar cada decisión en cada área del hospital según los criterios que he dicho de actividad programada, actividad no programada, corta estancia, larga estancia. Aparte de eso, yo hace tiempo, los amigos del proyecto UCI lo saben, yo hace tiempo que vengo hablando, con lo de la epidemia, por supuesto, del problema que habéis comentado anteriormente de las residencias de mayores. Es un problema muy grave. Yo conozco varias, he visitado varias y las hay estupendas, las hay que no, y todo es mejorable, ¿no? Y hace poco lo comentaba en Twitter, somos un poco estúpidos, todos, porque estamos viendo que a viejos, y lo digo así, a viejos, vamos a llegar todos. Y viendo que todos vamos, porque tú puedes pasar o no pasar por un infarto o lo que sea, o una hemorragia subaracnoidea, pero a viejos, si tenemos suerte, vamos a llegar todos. Y que no estemos todos empujando en la misma dirección para conseguir que las residencias sean hogares, cuando vamos a acabar allí, la mayoría de nosotros, lo único que dice es que somos un poco tontos, la verdad. Así que yo abogaría también con todo este tema de la humanización y la arquitectura humanizada, con tener mucho cuidado con las residencias de mayores y hacer algo con eso. Muchas gracias, José Carlos. Ricard, ¿cómo crees que debemos afrontarlo? Sí, bueno, enlazando con lo que comentaba José Carlos, hay una cuestión que tiene mucho que ver, ¿no? Todos hemos sido niños, pero no hemos sido personas mayores. Por eso nos es muy difícil empatizar, ¿no? con la soledad, con ese ritmo de vida, esa otra edad de la vida por la que no hemos pasado y que desconocemos completamente, ¿no? Y la dejamos como si no nos importara, ¿no? Seguramente porque no somos conscientes, ¿no? de ese mundo perdido, ¿no? Ya de las personas mayores han perdido a sus compañeros de viaje, ¿no? Es una situación muy dura, ¿no? Sobre lo que decías, claro, los arquitectos cuando nos ponemos a diseñar un hospital, muchas veces lo que nos falta es un buen interlocutor, ¿no? Es decir, si no se involucra el personal del lugar que va a vivir ese espacio, es muy difícil diseñar, ¿no? Diseñamos normalmente, cuando se diseña un hospital pues, de 100.000 metros cuadrados, básicamente se piensa la estructura, ¿no? La estructura de las ubicaciones. Yo pienso que una de las grandes bondades de este momento es que salen iniciativas como la vuestra, ¿no? Que repiensan unas unidades determinadas, unos servicios determinados, ¿no? Y sobre todo están involucradas muchas personas distintas, ¿no? De perfiles muy distintas. Es decir, para poder diseñar bien los espacios, ¿no? Cualquier tipo de espacio, en los hospitales nos hace falta, claro, arquitectos, pero sobre todo médicos involucrados en ese proceso, enfermeras involucradas, celadores, todos los estamentos que viven un hospital tienen que poder decir algo sobre cómo debe ser ese diseño, porque el diseño solo sirve cuando favorece la vida, ¿no? Las condiciones de trabajo. Y eso es uno de los inputs que tenemos que trabajar, es un cambio en los procesos de diseño, ¿no? No es un problema de los arquitectos, sino de los arquitectos cuando diseñan edificios públicos sin un interlocutor que se va a preocupar por cada detalle de ese espacio, ¿no? Eso es un problema que tenemos como sociedad.
Como vamos justos de tiempo, no me alargo más y si después hay tiempo ya decimos otras cosas, pero así enlazamos también con aspectos que tratamos. Genial, gracias Ricard. Mónica. Bien, sobre todo tenemos que afrontar el nuevo paradigma a través de estrategias basadas en hechos reales, ¿no? En la experiencia del uso del espacio. Es lo que normalmente nosotros hacemos en todos los ámbitos, ¿no? Se necesitan, yo he estructurado como en 4 estrategias básicas, ¿no? La estrategia número 1, una estrategia coordinada de participación de todo el ecosistema sanitario, que incluye pacientes, familias, profesionales sanitarios, que incluya, por supuesto, también psicólogos y profesionales del ámbito de la arquitectura, ¿no? En la línea que comentaba Álvaro y que acaba de comentar Ricard, ¿no? El trabajo interdisciplinar y transversal es fundamental. Hay que crear espacios y dotarse de herramientas que hagan posible ese trabajo en equipo, ¿no? Con estrategias como, por ejemplo, Ciencia Ciudadana, donde las personas que usan los espacios investiguen y recojan datos de interés para el diseño, ¿no? Necesitamos todo el conocimiento posible desde la acción, no solo desde la teoría. Cada paciente, familiar y personal sanitario es experto en usar el espacio, ¿no? Y un protocolo humanizado y el espacio tienen que ir de la mano y eso solo se consigue con un trabajo en equipo, ¿no? Hay que contar con los profesionales de la arquitectura necesarios pues, para cada situación y cada fase. Claro, no es lo mismo un momento de emergencia a uno de relativa calma en el que con la lección ya aprendida pues trabajemos para adaptar los espacios, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que son especialistas en arquitectura de emergencia, ¿no? Bueno, por otro lado está una segunda estrategia también en la que hay que también observar los comportamientos, ¿no? De cómo se usa el espacio a través de la realización de un análisis etnográfico, ¿no? Por ejemplo. En nuestros proyectos siempre que podemos usamos mucho los Desire Path, ¿no? Que no sé si lo conoceréis, que son las huellas que las personas van dejando sobre el terreno, por ejemplo, en una superficie de césped, ¿no? Y que nosotros recuperamos para trazar los caminos adaptados a sus necesidades, ¿no? Luego habría una tercera estrategia que está relacionada con dotar el espacio de una resiliencia humanizada, ¿no? Que esto lo he ido repitiendo todo el rato, ¿no? Por supuesto, cuando diseñamos nos equivocamos y tenemos que asumirlo, ¿no? Y además, las situaciones a las que se enfrenta la estructura sanitaria van cambiando, como estamos viendo, ¿no? El espacio tiene que incluir la posibilidad de adaptación y de reconfiguración. Tiene que dejar de ser tan rígido, tiene que ser resiliente, reaccionar y adaptarse de manera cómoda a lo que pueda surgir. Y luego, bueno, una cuarta estrategia, como no, una estrategia de apertura al exterior, ¿no? Al medio natural y urbano, ¿no? El espacio tiene que domesticarse y dejar de ser institucional, ¿no? Tan institucional. Y es que realmente pertenecemos a una especie que necesita caminar y estar en contacto con la naturaleza en espacios exteriores. Los espacios tienen que facilitar lo máximo posible la conexión con la vida cotidiana, como decían en el otro webinar de cuidados emocionales, y se necesitan también espacios para parar, reflexionar sobre qué está pasando, intercambiar opiniones, para poder asumir todo esto, ¿no? Por otro lado, en el trasfondo de estas estrategias, como decía también Gaby en otro webinar, la falta de medios se tiene que suplir al final se tiene que suplir con exceso de imaginación. Y bien, pues la imaginación es una herramienta de la arquitectura y contamos con grandes dosis desde la arquitectura. Y bueno, quería ser breve. Gracias, Mónica. Marta y Ángela. ¿Hola? Ahora sí, ¿no? Ahora. Marta y Ángela, ¿cómo creéis que debemos afrontarlo? Sí que os pido que seáis escuetas porque sois dos y todavía nos queda un poquito por avanzar. Pues yo creo que, bueno, una de nuestras reflexiones es que la tendencia futura de los hospitales es que no puede ser que todas sean como IFEMA, ¿no? Esa imagen de IFEMA, yo estos días me he imaginado mucho la diferencia o cómo lo ha tenido que vivir un paciente ingresado en una UCI convencional de un hospital existente, o un paciente en IFEMA, o un paciente en uno de los hoteles medicalizados. Es una estructura diferente, un entorno completamente diferente, y aunque no lo podemos medir, estaría muy bien comparar esas 3 experiencias, ¿no? según la tipología y la infraestructura, porque seguramente
ahí podríamos ver hasta qué punto afecta el entorno. Bueno, yo creo que un artículo de Ivone Olza, una amiga nuestra, lo llamaba oxitocina versus coronavirus, ¿no? Y yo creo que nuestros espacios hospitalarios tienen que tender a ser más oxitocínicos, ¿no? Y no ser diseñados desde el miedo, y que este cambio de paradigma sea hacia los espacios que cuidan, no los espacios del miedo, los espacios ultramedicalizados y ultraquirurgizados, ¿no? Yo creo que el reto es ese y veremos si ese cambio de paradigma pues, se solidifica y podemos avanzar en ese camino. Muchas gracias. Bueno, como nos quedan 2 preguntas y nos queda muy poco tiempo, vamos a condensar las 2 últimas preguntas. Os pido que las macleéis si podéis, que yo creo que es posible. Álvaro, ¿cuáles son los elementos clave que nos garantizarán una estructura humanizada y adaptada a nuestras nuevas necesidades? Bueno, sobre todo, como ha referido José Carlos, ha sacado la Biblia del proyecto UCI, ¿no? El manual de buenas prácticas. Si todos nos fijáramos en las buenas prácticas de la infraestructura humanizada, estaríamos asegurándonos nuestra estructura, ¿no? Nuestra unidad de cuidado intensivo buena, bonita, acogedora y amable, ¿no? Luego, no hemos contado, hemos dicho que estaban aquí los expertos, como está Ricard, Mónica, está Clara, ¿no? Marta, pero la creación de equipos multidisciplinares sería fundamental, ¿no? En el que entrara el paciente, que es el gran experto, ¿no? El paciente y la familia. Ellos son los que han estado ahí en la cama y ellos son los que, como decía un antiguo paciente nuestro y amigo ya, decía, ahora te puedo contar, te puedo decir exactamente el número de puntos que tiene el cuadrado del aire acondicionado que tenía encima de la cama todos los días, todas las horas, cada minuto, ¿no? Y eso, y muchas veces no contamos con ellos, ¿no? Entonces, la creación de un equipo multidisciplinar en el que entre el paciente, la familia, lo llamamos desde escuela de pacientes familias o como lo queráis, como decía Ricard también, el celador, todos deberíamos de asegurar una mejora de infraestructura, ¿no? Puntos a reseñar que la mayoría de las unidades de cuidado intensivo no tienen, o no, nosotros hemos añadido a nuestra unidad de Quirón Málaga, que es la que está un poco humanizada, ¿no? Serían vinilos, relojes que orienten al paciente, pizarras que digan qué equipos asistenciales es el que está atendiéndole, porque todo eso ahora con el COVID se ha perdido, ¿no? Como no entrabas lo justo, no reparabas en decir qué equipo estaba atendiéndole, en fin, muchas cositas puntuales, la televisión, el wifi para que el paciente pueda estar en contacto con su vida diaria, lo que hacía todos los días y ahora por un infarto o por una neumonía recuperada ha perdido. En fin, en realidad todo está recogido en el manual, ¿no? Entonces, poco más que añadir, Mónica. Muchas gracias, Álvaro. Clara. Vale, ya para finalizar y concluir un poco, a ver, aspectos clave, yo creo que primero tenemos que aprender, reflexionar todo lo que ha pasado, con lo que decíais, con las personas, con los pacientes, con los asistenciales, con todos, reflexionar, pensar, pararnos a pensar un poco, ¿no? Y a partir de aquí, aspectos clave. Creo que al final el sentido común un poco es lo que tenemos que tener todos. Siempre parece que a veces se va, ¿no? ¿Por qué se va el sentido común cuando a veces es la solución que es más fácil y que la tenemos ahí delante, ¿no? También nosotros cuando hacemos proyectos nos basamos mucho en la neuroarquitectura, ¿no? Que es la ciencia que estudia los aspectos, ¿no? Todos los aspectos que influyen en las personas de todos los espacios que estamos construyendo, cómo todos esos aspectos influyen. Y esto son todos aspectos como la biofilia, que engloba todo lo que es los elementos vegetales, el verde. Al final somos animales, los necesitamos el aire, necesitamos luz natural, luz artificial también es necesaria, todos los aspectos en cuanto a proporciones espaciales, espacios mínimos que se requieren y que son sí o sí, que esto tendrían que, ahora mismo por normativa los espacios son muy pequeños, ¿no? Tenemos que empezar a dejar claro cuáles son las medidas
las medidas mínimas. Y yo creo que esto, reflexionar sobre todo esto y poner encima de la mesa las personas, equipos pluridisciplinares. Nosotros, yo creo que en los últimos proyectos ya que estamos trabajando siempre están allí, un equipo multidisciplinar, y si no está, se pide. Es importante que todo el mundo esté allí. En la última UCI que hicimos en el Hospital Clínic, además, ahí hay un servicio muy potente de experiencia del paciente, hacen grupos focales con pacientes que han salido de UCI, y ahí realmente la experiencia, las conclusiones que se llegaron en este grupo focal fueron la base del proyecto, ¿no? Aparte de todo el mundo que estaba encima y que estaba tirando adelante este proyecto. Entonces, equipos multidisciplinares, neuroarquitectura, sentido común, y vamos a aprender de todo lo que ha pasado y vamos a hacer el cambio. Muchas gracias, Clara. José Carlos, ¿cuáles son los elementos clave que nos garantizarán una estructura humanizada y adaptada a nuestras nuevas necesidades? Me gusta mucho lo que ha dicho Clara, de si no está, se pide. Porque es verdad, hay muchas veces que no se consiguen cosas porque no se piden, ¿eh? Por lo menos que tú digas, oye, yo pedí lo que era necesario. No me lo dieron, pero lo pedí. Y lo pedí varias veces. ¿Qué es necesario? Bueno, juntamos la cuarta con la quinta pregunta. Es necesario seguridad, intimidad, luz natural, espacios, capacidad para acompañar y combinación de estructuras fijas con estructuras dinámicas. Y llevaba Álvaro razón con lo que decía de que mucho de esta respuesta viene dentro del manual de buenas prácticas del proyecto UCI en la parte de arquitectura humanizada y en otras partes, ¿no? También mucho que tomar de lo que comenta Clara de la biofilia y neuroarquitectura, etcétera, ¿no? Cierto, todo cierto. Las necesidades de luz natural, el género Homo lleva en el planeta unos 2 millones de años, y hasta la revolución industrial el 95% del tiempo, bueno, hasta el día de hoy el 95% de su historia la ha pasado insertado en el medio natural. El ser humano está diseñado para moverse, como digo siempre, y también está diseñado para estar en contacto con el exterior. Yo lo que voy a hacer es lanzar una serie de frases, de cuestiones de recomendaciones y de elementos clave que creo que necesitamos, aparte de que hay muchos otros que habéis dicho y que vais a decir, ¿no? Y voy a ir a cosas concretas. Con lo que yo sabía de antes y lo que he visto con el COVID, más necesario que nunca. Pasillos perimetrales por detrás de los boxes para que cada box tenga una entrada independiente, absolutamente individual. Y lo que pensábamos antiguamente que era una aberración, la ventanita al lado de la puerta, al final fíjate tú que va a servir en muchos casos, que no puedes entrar. La ventanita esa. Al lado de la puerta esa de ese box, en el pasillo perimetral. Boxes con capacidad de aislamiento, herméticos y también con juego de presiones que puedan ser positivas o negativas, y tú las cambias. Zonas específicas para pacientes con infecciones de riesgo para la población. Área no solo COVID, sino infecciosa de riesgo en general, y otra área, la más amplia, que no lo sea, ¿no? Pensar que las UCI son lugares, como he dicho antes, donde vive gente, donde viven los trabajadores, donde viven los pacientes, y tienen que ser extremadamente cómodos. Tienen que tener comodidades. Y es que parece, en este país, en España, parece que está mal visto decir, oye, necesito una sala de relax con sillones de relax. De verdad, que eso hay miedo en algunos sitios a decirlo, porque parece que te van a decir, tío, ¿tú qué vienes aquí a descansar? ¿Tú vienes aquí a trabajar? ¿Tú qué vienes aquí a dormir? Parece que hay miedo. Esto tú lo dices en Finlandia y dicen, lógico. O lo dices en la Johns Hopkins y dicen, pues normal, por supuesto que sí. Donde cada unidad, cada UCI tiene su... En medio de los boxes, de las 8 UCIs que tienen, tiene cada UCI un box enorme, una sala de fisioterapia. Donde me fueron a llevar a una de esas UCI, vi 4, y una de ellas le daba vergüenza enseñármela porque decía que es que tenía ya 12 años, y le daba vergüenza enseñármela porque tenía 12 años. Bueno, salas confortables, con sillones confortables, con televisión para el personal, igual que para los pacientes. Nosotros pues tenemos la sala igual, con
decorada muy bonita, con las televisiones, con televisiones inteligentes, con el medidor de ruido, con los relojes, todo eso, ¿no? Zonas donde vas a vivir. Espacios para el duelo, como decíais antes. Espacios naturales para la recuperación de los profesionales dentro del hospital. Jardines, en España los jardines se tienden a estar de decoración y para los perros. Las personas no pueden pisarlos. Es algo muy llamativo, ¿no? Entonces, jardines que puedan ser espacios de recuperación para pacientes y profesionales. Áreas al aire libre. Nosotros hacemos lo de los paseos que curan, que se hizo famoso, pero también tiene que servir eso para los profesionales, ¿no? Terrazas en la UCI. No solo salir a los jardines, UCIs con terrazas. Yo las he visto. Terrazas donde en ciertos momentos pueden salir a relajarse e incluso cuando llega el momento de comer el equipo, de cenar, allí fuera en la terraza hacen una barbacoa. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, todo lo contrario. Grandes ventanas, paredes, techos, suelos, amortiguadores de ruido, que tenemos techos y paredes en muchos sitios hiperresonantes. Y, bueno, pues yo creo que ya está. Hasta aquí un poco lo que quería comentaros. Muchas gracias, José Carlos. Ricard, ¿cuáles son los elementos claves para el futuro y tus recomendaciones? Bueno, yo, siguiendo también el hilo, para no estar estancados, ¿no? José Carlos estaba hablando de ideales, ¿no? De los ideales, y muchos de ellos no son una locura, son cosas muy fáciles, muchas de ellas son muy fáciles de hacer, ¿no? Es decir, es curioso porque en el mundo de las ideas, ¿no? Las cosas son muy económicas, las ideas, ¿no? Lo que cuesta es construirlas. Lo que pasa es que muchas veces construimos sin unas ideas previas muy bien claras y parametrizadas, ¿no? Antes estaba mirando la guía del Ministerio de Recomendaciones de UCIs, es de 2010. Tampoco tiene muchos años, es de hace 10 años, ¿no? Es verdad que a lo mejor hemos empezado a hablar sobre muchas cuestiones sobre determinados servicios, ¿no? La luz circadiana, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un poco que repensarlo todo desde cero, ser capaces de desmontar las estructuras mentales, ¿no? Propias de ese, en caso de UCIs, el control central, hay aspectos tecnológicos que nos permiten desmontar estas ideas y después poder discutirlo desde visiones muy distintas, ¿no? Ahora José Carlos ha hablado de un pasillo perimetral, ¿no? Para que permita el acceso a cada UCI. Bueno, si hacemos esto puede hacer distanciarnos de una fachada, puede hacer que la capacidad de relación con... Tenemos que hablar sobre estas cuestiones, ¿no? Y pensar qué es lo mejor y poder consensuarlo, ¿no? Y transmitirlo, hacer un poco de lobby, un poco para el bien común y para fomentar esa cultura de buenas infraestructuras sanitarias. No tienen por qué ser más caras, es decir, es solo poner un poco de pensamiento antes de ejecutar las cosas, ¿no? Un poco este sería un mensaje final, ¿no? Muchas gracias, Ricard. Mónica. Bien, además de lo comentado, que suscribo, por supuesto, voy a ampliar y añadir 4 elementos clave, ¿vale? El primer elemento, como no podía ser de otra manera, es la conexión con el exterior y la naturaleza, ¿no? La biofilia, ¿no? Que comentaba antes Clara, ¿no? Y necesitamos jardines que nos cuiden, como los Healing Gardens, ¿no? Para darte paseos que curan, esos paseos del proyecto de José Carlos, ¿no? Que nos ayuden a sentirnos como en casa, que nos permitan tomar decisiones y pasear para aclarar las ideas, asimilar lo que está pasando, reunirte con los familiares, otros compañeros, observar los ciclos naturales para tomar conciencia de nuestro propio ciclo vital, ¿no? Pacientes, familiares, profesionales necesitan este tipo de espacios que en la mayoría de los casos pues, no se cuidan o no se piensa en ellos cuando se diseña el edificio y que ahora se está viendo desde el confinamiento que son muy necesarios, ¿no? Balcones a un entorno saludable, que también comentaba José Carlos, donde poder ver a otras personas y sentirte parte de una comunidad. Grandes ventanas abiertas a un entorno agradable y si es la naturaleza, mucho mejor. Ya lo decía Ulrich, ¿no? Allá en el siglo pasado, ¿no? En 1984, en su artículo sobre
cómo las vistas a través de la ventana pueden influir en la recuperación, ¿no? Las ventanas pueden abrirse totalmente para salir a un jardín o a una terraza y si el tiempo lo permite, ¿por qué no? Poder estar en una habitación abierta, ¿no? Incluir también jardines de interior que conecten con ese exterior. Bueno, un segundo elemento sería un buen wayfinding, ¿no? Que pueda modificarse para adaptarse a las diferentes situaciones. Es decir, necesitamos una buena configuración espacial y ambiental con el apoyo de una buena señalética, ¿no? Que pueda modificarse si es necesario, para que te ayude a localizarte y saber dónde dirigirte, para que el espacio también sea un buen anfitrión y te cuide. Luego también hay un tercer elemento que son lo que he comentado, todos espacios resilientes humanizados, que se adapten a las diferentes situaciones y que sean domésticos, que te acerquen a tu vida cotidiana. En ese sentido, los espacios sanitarios igual tendrían que mirar un poco a los hoteles, ¿no? Y esto enlaza con el proyecto de los hoteles en esta situación, ¿no? Y es una gran idea, ¿no? Y las felicito y además las apoyo. En los hoteles se esfuerzan por ser acogedores, ¿no? ¿Y por qué los hospitales no? Y un cuarto elemento es una buena orientación y luz natural, claro, según el uso y la localización. Claro, no es lo mismo tener una habitación orientada al sureste en Madrid que tenerla orientada al noroeste, que es un poco desastre, ¿no? En definitiva, necesitamos que el espacio se abra o se cierre según la situación, te reconforte, te acoja, te cuide, te conecte con la naturaleza y la comunidad, ¿no? La sociedad. Y sobre todo, necesitamos un espacio bien hecho, con soluciones de calidad y contemporáneas, para llegar a tener una estructura sanitaria a escala humana. ¿Ya? Perdona, Mónica, es que se había cortado y no sabía si querías añadir alguna cosa más. No. Muchas gracias. Marta y Ángela. Ángela y Marta. ¿Cuáles son los elementos claves que nos garantizarán una estructura humanizada y adaptada a nuestras nuevas necesidades y cuáles son vuestras recomendaciones? Bueno, tenemos muy poquito tiempo, además yo creo que lo habéis dicho todos los compañeros y compañeras tan bien, que yo creo que al final se trata de poner ese cambio de mirada, ¿no? De foco, que efectivamente no es más caro, y se trata desde nuestra profesión de diseñar para, por y con las personas, con todos los usuarios, con todas las personas. Y cuando nos ponemos en el lugar de la persona, del usuario, y pensamos dónde está y qué va a hacer en ese momento, lo mismo nos damos cuenta que no es lo mismo una ventana alta cuando estás hospitalizado muchos días y una ventana en la que a la altura en la que tumbado tu vista puede ver el exterior, ¿no? Yo creo que es un poco seguir afinando en darle vueltas y vueltas a los diseños de cada una de las piezas, a todas las escalas, desde lo grande hasta lo micro, y nunca olvidarnos que el diseño es para hacer más fácil la vida de las personas y para mejorar su bienestar, y en eso pues nos quedamos. Sí. Y lo que tenemos en común aquí con los demás arquitectas y arquitectos de la sala, creo que bueno, vamos a seguir siendo los locos que proponemos ventanas en los quirófanos. Por ejemplo, ¿no? Estos quirófanos que un quirófano con ventana, cuando se ha convertido en UCI y ha acogido pacientes con COVID, de repente es que funcionaba muchísimo mejor, ¿no? Vamos a darle todas estas vueltas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que la clave está clara. Hay que hacer equipos multidisciplinares y, como dice José Carlos Igenio, si no hay, se piden. Tanto por los profesionales sanitarios cuando saben que se va a hacer una reforma, se va a ampliar su hospital, o en los estudios cuando se va a hacer un nuevo proyecto. Nada, también quería comentaros un poco con el tema de las guidelines que están obsoletas y demás. Ya lo han comentado José Carlos, Igenio y Álvaro. En Proyecto UCI hemos hecho el manual de buenas prácticas, hemos desglosado cada línea de investigación del proyecto y cada una tiene pues sus ítems de forma muy concreta, y lo bueno es que lo revisamos todos los años. Hacemos una revisión y a veces se incluyen más ítems porque consideramos que son necesarios.
Entonces, pues bueno, creo que eso puede ser un buen punto para partir. Si os interesa, lo tenéis en la web de humanizandoloscuidadosintensivos.com, os lo podéis descargar. Y nada, ya para terminar, quiero dar las gracias a Álvaro, Clara, José Carlos, Ricard, Mónica, Marta y Ángela, porque ha sido un placer teneros en esta tertulia. Espero que hayáis disfrutado, porque hablo por mí, o sea, ha sido súper enriquecedor, y como profesional creo que es muy necesario este tipo de tertulias, porque al final te ponen las pilas, te activan, empiezas a pensar, a buscar, a tener ideas, entonces creo que es súper enriquecedor. Así que quiero daros las gracias y un placer que hayáis aceptado la invitación, y agradeceros enormemente vuestra participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por organizarlo e invitarnos. Gracias, ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias.